Hola, estás escuchando la segunda edición de Sustos que dan gusto, Y otros que no tanto. presentando a Aklichi. Y Dami Hermida. Comenzamos. Bienvenidos a este su podcast, donde platicaremos sobre historias paranormales, anécdotas y situaciones de bastante misterio y terror, y pues muchas otras cosas más sobre temas interesantes. Y en el programa de hoy vamos a estar viendo la continuación de El Compa, Parte 2. parte 2. Para los que vieron el episodio anterior, Aquetzali nos estuvo contando una historia bien chida de su abuelo Cuando era niño. cuando era chico. Sí. O sea, él que tendría unos 8 años. Entre 8 o 9 años más o menos. Era muy chico y entonces su padrastro lo llevó a una serie de situaciones, de sucesos que pues de verdad están bastante impactantes. Uno de ellos fue que, bueno, todo empezó porque el señor no sabía leer y el niño sí, y entonces él le leía un libro que era como un grimorio, en donde pues tenía conjuros y cosas así, que pues el niño se los leía, tu abuelo se los leía, Sí. y él las repetía, ¿no? Las repetía al momento que hacía, pues como que los hechizos, Ajá, ¿no? Parte sí, de los sí, hechizos, como ¿no? parte de los... Sí, porque ustedes saben que cuando en el momento en que haces un hechizo, aparte tienes que tener ciertos objetos, ¿no? Sí. Y de hecho una de esas historias es en donde el abuelo con un cabello y un anillo está recitándolo, el conjuro, y los hacía flotar, ¿no? Sí, ¿con qué fines? No sabemos, No desconocemos, pero prácticamente es eso. Así es, el abuelo hacía magia negra. Bueno, una de las tantas historias, como pues dijo aquí Damaris, en la anterior platicamos como el inicio de todo, ¿no? Para ponerlos en contexto. Pero las anécdotas no acabaron ahí. Una de ellas, y yo creo que fue la que pues para mí me marcó mucho, porque sí es como una combinación entre el jinete sin cabeza. Y es que el jinete sin cabeza Sí. es algo muy mexicano, ¿no? Es parte del folclore. Pues no sé si mexicano, pero sí es universal. Sí, o sea, porque es un charro, ¿no? Un charro bueno, negro. ahí te va la otra historia del charro negro. Ajá. Sí, o sea, el jinete sin cabeza no estoy muy segura. Pero el charro negro sí. El charro negro sí, y es una fusión entre ambos. Pues bueno, la historia comienza así. Mi abuelito, pues, era pues un niño campesino, junto con su padrastro, que es el Clemente Amaro, que es el protagonista de todas estas historias. Pues venían de trabajar, venían del campo, y obviamente pues se les hizo de noche, y recordemos que antes pues en los poblados no había luz eléctrica, Eran de terracería. era de terracería, entre árboles, o sea, todo bastante temeroso, pero pues era lo que había, ¿no? Y antes pues la gente estaba muy acostumbrada a eso. Pues venían caminando por una vereda o por un paisaje que pues, actualmente se llama Los Cocuites. Okay. Y era pues bastante rústico el terreno. Entonces, pues ellos venían caminando y en eso escuchan a lo lejos que viene un caballo trotando, corriendo así a gran velocidad, ¿no? Y a mi abuelo le dio mucha curiosidad porque ellos pues venían caminando así y de repente pues viene el caballo, se cruzan con el caballo. Y mi abuelito cuando era niño volteó a ver a su padrastro y le dijo, papá, acabo de ver a un jinete que no tiene cabeza. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, él como niño pues se percató de que algo no estaba bien, ¿no? O sea, sí, que no, algo que no le era faltaba. natural. Sí, no, él describe esa noche lo que él vio fue precisamente a un caballo muy grande, o sea, una bestia de caballo de color negro, y que como ojos parecía que tenía dos tiznes, así. Dos fuegos, ajá, como algo ardiendo. Como un carbón ardiente. Exacto. ¿No? Y que bueno, estaba pues montado un jinete que traía un traje como de charro de color negro, muy elegante, y él alcanzó a ver cómo esta parte de aquí, ves que tienen como botoncitos,
todos los detalles eran como de plata, o sea, eran así como un color metálico. El caso es que su padrastro, el abuelo Amaro, le decía, no te preocupes, hijo, no tengas miedo, es el compa. Para él el compa era del diablo. Entonces, sí, como que no te preocupes, no pasa nada, estás conmigo, o sea, yo sé a lo que nos estamos enfrentando o lo que estamos viendo, ¿no? Sí, él lo veía muy natural. Él lo veía muy natural y sí, como trato de tranquilizarlo, porque pues obviamente mi abuelito lo recuerda con miedo, ¿no? En ese momento él sintió curiosidad y miedo a la vez. Entonces le di, como para tranquilizarlo, dijo, no pasa nada, es el compa, tú tranquilo. Y le dijo, mira, ahorita le dijo, ¿quieres ver o quieres comprobar que sí es el compa? Todavía así como que, ¿quieres ver que sí? Le dijo, te voy a poner mi sombrero. O sea, él traía un sombrero. Ajá. Y se lo puso al revés. O sea, así como que se lo puso así. Ajá. Para que pareciera que él estaba como volteándolo a ver. No sé si me explico. O sea, como si esta fuera su cabeza y acá o sea, para no voltearlo a ver. Ok. Sí. O sea, prácticamente él le puso el sombrero. Le tapó los ojos, le tapó, ajá. Y como si tuviera la cabeza viendo, exacto. No supe cómo explicarme. pero sí se entendió, como si estuviera volteando, ¿no? Ajá, exacto, como si estuviera volteando. Le dijo, mira, te voy a poner el sombrero así, para que él piense que lo estás volteando a ver. Y vas a ver que cuando llegue a la esquina, va a hacer un chiflido, va a chiflar. Mi abuelito así de... le va, y ya se lo puso. Ajá. Y sí, justo dice que cuando escucharon que ya llegó a cierta distancia, porque realmente no lo estaban viendo, que se escuchó un silbido, así un chiflido súper potente, que él recuerda mucho cómo sus oídos zumbaban, o sea, así como cuando escuchas un ruido bastante como finito, un grito muy agudo. Exacto, pero así un chiflido, o sea, y le quedó retumbando los oídos. No manches. Sí, entonces pues fue como su primera experiencia, ajá, ¿no? Un poquito más ruda. Y bueno, el caso es que le dijo, ¿ves? Te dije que era el compa. O sea, tal cual lo que le dijo el abuelo que iba a pasar, eso fue lo que pasó. Entonces, pues sí fue como que algo así como que wow. Y en el camino le venía platicando, pues ya de ahí entrando en contexto, ¿no? Con mi abuelito de, el compa, es esto, el otro. Le dijo, yo no tengo problemas, yo al diablo hasta lo he cargado. O sea, sí fue así de yo al diablo. Ahorita vamos a ver por qué lo ha cargado, porque dijo eso, ¿no? Sí, o sea, y mi abuelo así de, ¿cómo? Y ya le dijo, bueno, pues ahí te va. Él venía, así, él platica, ¿no? Que él venía de un velorio. Y en el pueblo, o anteriormente, porque creo que ahorita no lo hacen, daban aguardiente. O sea, era así como que para los señores, está tu tamal y tu aguardiente. Y tu aguardiente. Órale. Qué chido. Ajá, o sea, pues era como una forma de acompañar a la familia, ¿no? El caso es que pues él venía caminando de un velorio, lo mismo, distancias largas, a oscuras y todo lo demás. Y en eso ve que entre el monte, o sea, escucha el ruidos, pero escucha quejidos como de un bebé. Ajá. Entonces, él se acerca, ve el bulto, lo carga y dice, es un bebé, como un bebé, o sea, no se veía mucho porque realmente estaba todo muy oscuro. O sea, él vio algo, ajá, dijo, escuchó, es un bebé, o sea, exacto, lo cargó y pues, a ver qué pasa, ¿no? Y y él estaba jarras aparte, ¿no? O sea, en ese momento no creo que lo haya pensado mucho, ¿no? Vamos a llevarlo a la ciudad, ¿no? Bueno, al pueblo. Al pueblo. Y el caso es que pues ya venía y en eso siente que el bulto le pesaba mucho. O sea, él cada vez que avanzaba sentía que el bulto pesaba mucho más. Entonces en eso vio que algo le empezó a golpear en las rodillas, como a chocar. Ajá. Y él dice, ¿qué es esto, ajá, no? ¿Qué es eso? Enfoca bien y se da cuenta que las piernas de lo que estaba cargando, o sea, le colgaban las piernas. Como si estuvieran creciendo. Exacto, hasta escalofríos me dio, o sea, de que él empezó a ver cómo eran unas piernas largas que le colgaban al bulto y él ahí dijo, no mames, y ya fue que lo soltó. Ajá. Y dice que cuando lo tiró, que se escuchó clarito como el golpe. Cuando un humano así de, o sea, se cae, ¿no? Ajá. Sintió, o sea, el peso de lo que había tirado y la impresión, ¿no? Entonces, a mi abuelo esa historia se le quedó muy marcada. Y sí, o sea, me imagino que tenía pesadillas o, bueno,
O sea, realmente estaba él espantado de todo eso, ¿no? De que el abuelo, o en este caso su padrastro, pues hubiera vivido todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que supiera de todo eso. Ajá. Y lo relacionó, o sea, ahí como que también le hizo clic a la mente de niño desde mi abuelito en ese entonces. Todo lo que había estado haciendo con él era parte, y por eso también él ya empezaba a ver cosas. Sí, o sea, sí, imagínate. Él lo hacía leer ese libro, Sí. él empezaba a vivir todas esas experiencias Sí. que el mismo abuelo provocaba, ¿no? Sí, entonces, pues sí fue como impactante decir, no manches, o sea, yo he sido parte de todo esto, yo he ayudado a hacer todo. Provocar que todo esto empiece a suceder. Exacto, ¿no? sí, o sea, cuando él le leía todo eso, pues ya de ahí dijo, no manches, o sea, todo lo que me ha estado pasando es real. Bueno, el caso es que, pues recapitulando, esa historia, pues sí, mi abuelito le espantó mucho, y sí dijo él, ¿sabes qué? Pues ya, ¿sabes qué, papá? Esto me da miedo. Y también recordemos que la mamá de mi abuelito también dijo, hey, ya, deja tus chingaderas con mi hijo. O sea, ya como que ya el niño ya estaba de acuerdo en dejar de ayudar a su papá. Porque ya lo estaba arrastrando muchas situaciones que él Ajá, ya no entendía, exacto. ¿no? Ya estaba asustado. Yo ¿no? creo que como al principio, o sea, yo supongo que ella le decía, oye, ya no metas al niño en estas cosas. Quizás también le decía a mi abuelito, oye, ya deja de ayudarlo con sus chingaderas, porque pues obviamente ella no era creyente de eso, pero pues aún así decía, no manches. Bueno, en ese entonces no era creyente. Ahorita sí. Ahí te va. El caso es que, pero ya cuando le cae el 20 a mi abuelito, pues ya ellos dicen, no manches, mi mamá tenía razón, ¿no? ¿Sabes qué? Papá o padrastro, mira, pues está chida la convivencia entre padre e hijo. Qué bueno que me quieras mucho, pero pues ahí la dejamos, ¿no? Está recreativa la actividad, pero mira, mejor ahí muere, ¿no? El caso es que, pues ya de ahí es donde pues ya como que hace clic todo, y ya dice... Y él deja de... Sí, ya, y el padrastro lo entendió bastante bien, o sea, el abuelo Amaro, él dijo, no, sí, no. O sea, prácticamente él dijo, aquí no se obliga a nadie, ¿no? Sí. Si tú ya no quieres ayudarme en esto, no pasa nada, yo voy a seguir con mis cosas. Lo curioso del abuelo Amaro era que él, pues no era el clásico campesino que trabajaba jornadas largas, o que tuviera que trabajar. Se iba de la mañana y regresaba en la tarde, ¿no? No, dicen que él trabajaba cuando quería, o sea, pocos días a la semana, y el resto descansando. Y nunca le faltó dinero. O sea... La gente se sorprendía de decir, oye, este cabrón casi no trabaja. Que no haces nada, y cómo andas tan chido, ¿no? Ajá, ¿cómo es que siempre tienes lana? ¿Qué pedos, no? Y como la gente pues ya sabía las chingaderas que a él le gustaba hacer, pues se rumoraba en el pueblo de que él tenía un tesoro. Porque de hecho él le decía a mi abuelito que el compa era su amigo, y que el compa lo ayudaba pues a tener dinero. O sea, que él por eso era cuate del compa. Sí, porque él le soltaba la lana y él le soltaba los conjuros, ¿no? ¿Qué tuvo que sacrificar, dar, pues como para llegar a ese trato? Pues quién sabe, ¿no? Eso sí, yo creo que, no sé si hay una historia por ahí, preguntaré. Pero al final del día, o sea, él hizo algo para poder estar a gusto. O sea, otra cosa que igual me platicaron es que él estaba fuerte, que él nunca se cansaba. Que él le platicaba a mi abuelo, de eso no me acuerdo muy bien, pero le platicaba a mi abuelo que él tomaba algo y rezaba algo, creo que todas las mañanas, y de esa manera él tenía su vitalidad, su fuerza. Sí, que, o sea, que tenía mucha fuerza, que no se cansaba, que era un hombre, o sea, que se veía así saludable y todo, o sea, tenía cosas muy buenas, y que a la gente le llamaba la atención de, oye, ¿cómo es que casi no trabajas y tienes lana? Te la pasas tomando de borrachote y no mames, te ves como un nuevo cabrón, o sea, y cuando trabajaba era de trabajar. Entonces sí eran como que muchos misterios que la gente pues también adjudicaba a las chingaderas que él hacía, que ¿no? él hacía. Y que él lo decía sin pedo, a mí el compa me da el dinero, ya, punto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que era su esposa, la mamá de mi abuelito, pues al principio era así como que, sus chingaderas, ¿no? Escéptica. Escéptica, sí, así como que... Creía que nada más estaba ahí de inventar. Ajá, y en ese entonces, pues, como mujer no se atrevían
pues yo creo que a contradecir a decirle, no lo hagas, ¿no? Ajá, O así algo como que, sí, no, eran más sumisas en ese entonces, Ajá. ¿no? Y el caso es que, pero ya de ahí cuando pues empezó a ver que mi abuelito llegaba y le platicaba cosas, también a ella le hizo un clic de, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, si ya tú me has contado tus chingaderas, Ajá. y ahora mi hijo me lo está confirmando, o sea, que a él le están pasando también otras jaladas o está viendo otras cosas, entonces dijo, ahora entiendo todo. Porque creo que igual lo platicamos en el capítulo anterior, Ajá. De que ella abortó, o sea, al niño que pues ya tenían ellos ahí que iban a procreando, hacer, ajá, que iban a hacer, pues de repente tuvo un aborto espontáneo y pues ya, o sea, murió. Y ella le adjudicaba mucho precisamente ya luego esa parte porque ella juraba y perjuraba de que muy seguramente este güey ofreció a su hijo, pues quizás al demonio. En cambio, no, el alma. Sí, el alma. Decirlo. O el cuerpo. Ajá, o la el vida. Cuerpo, no, la vida. La vida de su hijo a cambio de riqueza. De todo lo que él tenía. Ajá, entonces ella juraba que eso fue. O sea, que fue culpa de él y que él de seguro lo provocó y así lo quiso. Entonces, pues sí está medio pesado, ¿no? Sí. Y digo, ya no he preguntado más en contexto, pues cómo es que funcionaba ese matrimonio, ¿no? O sea, cómo era esa relación, o sea, si realmente ella era muy católica, si ella, o realmente fue escéptica, o ya de ahí, o sea, pero cómo vivió con esa presión después de cómo lo culpó directamente de decir, por ti no vive mi hijo, y aún así seguían ahí, o sea, no sé, misterios. No, y aparte muchos misterios alrededor del abuelo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, sí me has platicado de él, pero pues no sabemos nada de su familia, ¿no? De dónde venía. Ajá. O sea, porque esa zona, obviamente sabemos que en Catemaco y todo eso es zona de brujos, ¿no? Entonces, sí, puede que fuera una persona que tenía una familia de brujos, o sea, de alguna manera tuvo que haber tenido esa curiosidad por algo, ¿no? Y tuvo que haber llegado ese libro a sus manos. Ajá. ¿Cómo llegó ese libro a sus manos? Oye, sí, Porque quieras o no, ese tipo de libros no es como que te lo vendan en la librería, ¿no? Sí, no. Y menos en ese entonces en donde incluso copias de cualquier libro en un pueblo era muy difícil de conseguir. Sí. Exactamente. Entonces, a ver, primero te pones a pensar, ¿cómo llegó ese libro a sus manos? ¿Y en qué momento él decidió que iba a empezar a hacer esas prácticas, ¿no? Ajá. ¿Y cómo es que conocía? Porque... ¿Cómo es que conocía? Porque para eso tienes que conocer como que un poco, ¿no? Sí. Saber lo que estás haciendo, porque se notaba que sabía lo que hacía. Y aparte él no sabía leer. No sabía, o sea, de alguien lo tuvo que aprender. Él aprovechó que estaba de mi abuelo para decir, a huevo, tengo este grimorio que quizás nunca he podido leer yo. Pero tú sí me lo puedes leer. Léemelo. Pero aún así, él sabía cómo eran las prácticas. Sí. O sea, él, como dices tú, alguien le tuvo que haber enseñado. Porque antes de que llegara tu abuelo, pues estaba el hijo, ¿no? Que no pudo nacer. Entonces, bueno, ahí sí no sé si fue antes o después. ¿No sabes? No, ahí sí no. Yo me imagino que fue durante. Durante, sí, porque mi abuela, perdón, mi bisabuela, pues obviamente ella ya había estado casada, pero enviudó. Entonces, al enviudar, pues ella se queda pues, con su hijo, o sea, nada más ellos dos solitos, y ya luego no sé cómo conoció al abuelo Clemente, y ya es ahí donde, pues por eso era el padrastro de mi abuelito. Sí, es cierto. Ajá. Ya te entendí. Entonces, probablemente fuera durante, ¿no? Ajá, durante, ya después de que se juntaron ellos, pues ya ahí es donde... Que pasará todo eso. Sí. Bien loco, o sea, súper loco, o sea, la neta lo curioso aquí es la manera en que él veía al diablo, o sea, era lo que platicábamos hace rato, ¿no? De que es muy común que, digo, hay personas que les vale madre, ¿no? El diablo, que o sea, no son creyentes o cosas así, y ya es más común eso actualmente. Pero en ese entonces hablar del diablo era cosa seria. Era de que ni lo nombrabas siquiera. Ajá, ¿no? sí, y hasta la fecha, gente, ¿no? Ajá, y aún así hay mucha gente que es como que mucho miedo, mucho respeto y ni siquiera se atreve como que a nombrarlo, a decirlo o algo así porque sienten que lo atraen, ¿no? Ajá, sí. Y es que quieras o no, haz de cuenta que yo siento que mucho de la percepción que tenemos del diablo es como que de las películas, ¿no? Y de la religión, ¿no?
¿no? Ya. Sí. Porque de qué otro lado sacamos esa figura. Ajá. De las películas y de la religión, ¿no? Y bueno, y también de historias, güey. Sí. Porque, por ejemplo, así como él vivió esas cosas, hay mucha gente que también debió haber tenido cierto contacto, ¿no? Sí. Con el diablo, ¿no? De hecho, es más interesante cuando son relatos de gente que no, como dices tú, que no tenga algo que ver con Hollywood. Ajá, o con la religión. O sea, Ajá. algo como que sí todo va de la mano, pero como que más particular, ¿no? O sea, una experiencia personal. Intermedia, intermedia. Sin meter ideas de Ajá. otros lados, ¿no? Sí, muy exacto. rebuscadas, ¿no? Sí, y pues la verdad es que probablemente es algo que nosotros pues nunca vamos a saber, salvo las personas que realmente han tenido esa experiencia en persona, es que te pueden que decir, conocen ¿no? todas esas cosas, ¿no? Sí. Sí, y luego, por ejemplo, en los ranchos, yo siento que se daba más porque yo recuerdo que mi abuelito igual me decía que, por ejemplo, que había gente que hacía pactos en los cruceros, en donde se cruzan dos caminos, que ahí podías invocar al diablo para hacer un pacto con él. O sea, te digo, como que en los ranchos... y todo eso. Pero era como que se cruzaban los caminos. Ajá. Oye, esa madre... Es que eso es lo interesante, imagínate. Y se repiten estas cosas, Estas ¿no? cosas, Se repiten. y te estoy hablando de una historia que yo vi de un manga, de una historia de Ajá. terror, donde hablaba precisamente sobre los cruces, que en el cruce, bueno, el que yo vi era un espíritu, era un espíritu creo que vengativo o algo así. En este caso, pues aquí lo ven como un demonio. Ajá. Para pedir un pacto, y creo que en esa historia que yo vi también le pedían algo. Entonces ahorita que lo dijiste sí me hizo, dije no mames. Ajá. Sí. Otra cosa curiosa que también he escuchado en otros lados es algo que ocurría también ahí en San Andrés. Ajá. Hay dos cerros. Hay dos cerros que son pues prácticamente del mismo tamaño. Y la gente decía que de ese punto al otro punto del cerro el diablo como que se teletransportaba. O sea, sí, ajá, sí, estaba así, ajá. de repente se iba al otro lado del cerro. Ajá, lo veían como un portal. Entonces, lo que la gente hizo fue que ahí colocó una cruz enorme. Si tú vas por San Andrés, rumbo a Veracruz. O sea, yo sí he visto esa cruz, ya sé qué cruz es. Bueno, esa es una cruz así blanca enorme. Por eso la pusieron. Porque decían que ahí se aparecía el diablo. Y que usaba eso para teletransportarse al otro cerro. Y para que no lo hicieran. Y para que no lo hicieran, ahí le pusieron esa cruz bendecida. Oye, qué interesante, de verdad. Sí, no, San Andrés está lleno de cosas, güey. O sea, llenos. Yo creo que hacer un poblado muy natural, muy antiguo, sí hay un chingo de relatos, güey. Demasiados. Y qué loco, güey, eso del diablo. Voy a investigar, pero sí sé que hay otras historias así. Güey, la neta, o sea, qué cabrón que en tu familia haya una historia tan fuerte, güey. Sí. Porque, o sea, ver al compa, o sea, ver al diablo ya, como el diablo. Tu compa, o sea, el abuelo no lo veía como nosotros lo vemos. Sí. O sea, él lo veía como un amigo, como alguien que lo beneficiaba, güey. O sea, ajá, porque él, o sea, él, de ahí venía todo lo que él tenía, ¿no? Y él lo decía muy, muy abiertamente. Ajá, ¿no? él tranquilamente. El compa es mi cuate, el compa me da mis riquezas. Güey, no manches. ¿Y cómo lo ven eso en tu familia? O sea, ¿cómo lo sienten eso en tu familia? Pues la verdad bastante normal en el aspecto de que pues no es que crean en esas cosas. O sea, para ellos son como historias sorprendentes nada más, anécdotas que mi abuelito pues platicaba. Pero como nunca vimos que mi abuelito llegó a practicar o a hacer una especie, de hecho él era súper católico, o sea, él quizás también a raíz de eso se volvió muy religioso, ¿no? Pero no, yo creo que como nunca vimos esas cosas, a nosotros solo nos tocó escucharlas. Escuchar los relatos, ¿no? Ajá, escuchar los relatos y sorprendernos y ya. Pero hasta ahí, hasta ahí. Pero, o sea, en tu familia hay gente que sí es como que le da miedo, todo eso. Sí, todos, o sea, todos, pues, mi abuelita súper religiosa, temerosa de Dios, y mi abuelito pues igual era así, y pues a todos los trataron de llevar como que en ese caminito, ¿no? De todos somos católicos, de todos somos a la iglesia. Ajá, sí,
Ya ahorita ¿Sientes hasta que- nuevas generaciones, que Ya. somos aquí nosotras, yo y mis La hermanas, descarrilada. las descarriladas, no, pues ya es algo que... Oye, pero sientes que sí es a raíz de eso, de que hayan tenido una historia muy fuerte Ajá. que dijeron, no, mejor vámonos por el lado Por del el bien. camino de Dios. Por el lado del bien. Puede ser, sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y a ti? ¿Tú qué onda? ¿De qué pensaste? O sea, imagínate. No, pues es que sabes que, o sea, a mí sí la neta, a mí sí me dan miedo, bueno, no me dan miedo, sino que sí me impactan ese tipo de historias y más la parte en donde decías que cargó al diablo, sí, esa porque, estuvo o sea, perra. eso suena como a un sueño, de esos sueños, o sea, yo me lo imagino y me lo imagino como un sueño muy vívido, Ajá. en donde tú estás cargando algo que de repente empieza a crecer Oh, y no, empieza a cállate. crecer y luego lo sientes y luego te das Ah. cuenta que no es lo que tú creías, te juro que se me enchina la piel. Sí, no, yo ahorita lo volviste a decir y es que cada vez que lo escucho me lo imagino, no sé, ¿sabes qué imagino? Como unas piernas blancas así largas como Voldemort. Pues que hay Arrastrando, una... como las de Gollum, así grandes. Ajá, ándale. Pero con garras en lugar de uñas normales, así. A la verga, no había, en mi imaginación estaban las garras, pero gracias, Damaris, ahora son con garras. No, es que ¿sabes cómo me lo imagino? Hay una... Oye, yo mi imaginación así bien vívida. Ay, y yo así de, gracias por hacerlo peor. Gracias por empeorar mis pesadillas. Ándale. Ay, No, Dios. güey, es que te decía que me recordaba a una escena de Harry Potter Ajá. donde tienen a Voldemort así como un feto, o sea, que todavía no lo Ah, ok, transforman. ok, ok. Y ves que lo cargan así un bulto y se ve como medio... Por eso te lo deforme. imaginas con piernas blancas, Así. porque yo me lo imagino con piernas negras y peludas. Pinche Va. Bueno, retomando antes de que hubieran aquí unas fallas técnicas, yo le estaba comentando a Quetzali que yo me lo imagino como unas patas así como de cabra, así negras y peludas, pero como así como los pies grandes como los de Gollum A la y con garras en lugar de uñas, así. O sea, así yo me lo imagino que lo va cargando y de repente empiezan a crecer y... Ay, ¡ah! no sé, y que a pesar de que le pasó eso, sí, ya lo cargué. Así como un triunfo, ¿no? Como un algo Como de éxito, si fuera, no, yo lo cargué como estaba morrilla. Desde chiquito yo lo cargo. No, y tomando en cuenta eso que decíamos al Ajá. principio, de que también cuando lo vio, que dijo, es el compa, que era el jinete, es lo que decíamos, la historia del sin cabeza Ajá. y el charro negro, que es algo, o sea, Sí, porque bastante- están esas dos historias Ajá. en como que cultura popular de México Exacto. en cuanto a eso, ¿no? Sí, y otra cosa que también conecta con las anécdotas y con las historias de otras personas que Que también afirman lo han haberlo visto, visto. sí. Exacto, entonces, o sea, ¿coincidencia? No, No, no no creo. Pero bueno, ya, y oye, güey, bueno, ya terminamos de hablar de las historias. La Que verdad es estuvieron que muy buenas. estuvieron muy buenas. Ahí nos dicen cuál les gustó más y qué harían ustedes, coméntenlo. ¿Y qué haría usted? ¿Y qué haría usted? si No, cargara y un la bulto? neta, pues sí, ahora sí que si ustedes también tienen así como que alguna historia, la neta, cuéntenoslas. Oye, sí, yo creo que vamos Sí, a... estaría muy bien sí. recopilar historias. Más que nada, a mí me gustaría así como que historias de la gente. Ajá. De las personas que les pasó, o sea, Sí. que no las cuentan, porque mucha gente no cuenta esas cosas. Capaz si algo de lo que estamos comentando aquí, alguien más También lo va a les ver y va a hace clic, ¿no? decir a mi familia Mi o a abuelito mí. también me contó algo así, ¿no? Ajá, o sea, también conozco una historia muy similar y Ajá. pues ver, ¿no? ¿Qué Vamos a pasa? sacarlo todo. La similitud. Va, Sí. público, banda, ayúdenos. Oigan, banda, y bueno, para el siguiente episodio vamos a tener aquí unas historias de Junji Ito, ¿no? Para los que no conocen a Junji Ito, es un mangaka. Un autor, sí, mangaka, de, ¿no? de terror. Ajá, japonés, se oye por el nombre, ¿no? Junji Ito. Junji Ito. Entonces, la neta las historias están muy buenas. De hecho, Quetzali aquí trae uno de los Sí. mangas que está bien chido. A ver, ¿ese qué es? Este la verdad es como que un poco más amigable. Ajá. O sea, este sí, nada que ver con otras historias o las más famosas que él tiene. Es como su vida cuando su esposa adoptó a un par de gatos,
pero lo hace ver de esta manera tan retorcida, o sea, del tal cual como es él, de cómo fue su vida al conocer a estos gatos, el gato con cara maldita y este que era pues tierno pero agresivo, no sé, está hiper fumado, Sí. hiper loco, es uno de sus mangas más amigables, pero Sí. de lo que hablaremos la siguiente semana son Es sus de los historias mangas pesadas. chidos. Ajá. De hecho, hay 2 series, ¿no? Sí, hay una de Crunchyroll y otra que está en Netflix, que es la Ajá, más por si nueva. las quieren ver, la neta están Sí. muy buenas. Y y comentaba con el Quetzali que el terror de Junji Ito se basa en tus miedos. O sea, Ajá. a lo que tú le tengas miedo, él va a hacer una historia y la va a desarrollar Ujú. que, o sea, Sí. creo que nunca hay un final feliz en No. una de sus historias. No, Nunca, creo, ¿verdad? creo que Nunca. no, creo que no. O sea, no Nunca. recuerdo ahorita una, pero me parece que no. O nunca sea, hay un como que al feliz. final todas las personas como que quedan atrapados por sus miedos. Como que queda muy inconcluso, o sea, lo deja a la Ajá. interpretación, eso es también lo interesante, Ah, porque sí, o sea, el final de cada historia como tal no es de principio a fin, simplemente empiezan a ocurrir cosas de la nada que tampoco tienen una explicación como tal o un origen, por lo general, y al final es como que pasó esto, tú interpreta qué pasó Ajá. después, ¿no? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Quién sabe? Entonces juega con tus miedos, o sea, bastante psicológicos, así sea el miedo más absurdo, más tonto, o sea, él hace que... O sea, yo recuerdo que leí una historia de él en donde se volvían como globos. Ah, esa me gusta mucho, Se sí. volvían como globos Sí, sí, y no manches, te quedas así de, ¿what? Pero luego como que empiezas a entender el miedo de las personas que no se habían convertido en globos y todo Ajá. ese pedo, y quieres o no. Y como tal, te preguntas, ¿yo qué haría en ese momento? O sea, Ajá. si te atrapa y dices, no mames, empiezas a sentirte hasta incómodo de ponerte a pensar de que realmente una situación así te podría pasar. O sea, que es tan Sí, absurda, sí. pero que tampoco puede ser descabellada. O sea, Ah. digo que, ¿y qué tal? Y sí, o sea, y ¿Y si qué tal? pasara Sí. esto. Sí, no, Sí, está bien loco. Pero bueno, ese va a ser el tema de la siguiente semana. Espero que les guste y espero también que les haya gustado este podcast. Probablemente el siguiente vaya a estar en un formato un poco diferente, Ujú. pero la neta va a estar bueno. Va a estar bueno, Va a sí, estar bueno. Junji Ito, la neta, es material de calidad. chido. Sí, Sí. la neta sí. Y si no lo conocías, te va a intrigar, perdón, se me trabó la lengua. Y también si tú lo conocías, o sea, créeme que si te gusta, no te cansas para nada de escuchar nuevas interpretaciones o el ver resúmenes de él, Sí, ¿no? O sea, sí, porque, o sea, no es la típica historia de terror así de fantasmas. No. O sea, es algo completamente diferente, es como que un poco más psicológico, ¿no? Sí, entonces pues va a ser también algo nuevo. Estos 2 últimos podcasts pues hemos hablado sobre anécdotas, relatos y esto va a ser un poquito más sobre un tema más en específico, ¿no? Ajá. No tan aleatorio ni nada. Entonces pues bueno, con esto yo creo que damos por terminado. Ya saben, banda, compartan, denle like y si les gusta pues no olviden comentar igual y compartirlo con sus amigos. Y compártanos sus historias. Si tienen alguna historia así que les haya pasado, pues ahí compártanla en los comentarios, ¿no? Sí, o sea, si ustedes saben o en los comentarios o por inbox, por donde quieran, lo vamos a estar escuchando. A ver si más adelante pues les damos un correo, ¿no? Donde puedan Sí. escribir sus historias. Y yo Y creo hacer que una recopilación Ajá. así chida. sí, estaría chido contar anécdotas de la banda. Va. A ver qué tal. Pues bueno, se me cuidan, nos vemos. Bye. Hasta la próxima. Qué buena vida. Ok, bueno ya.